Bueno, estamos con la doctora Flavia Gómez Albarracín, es licenciada en física en la Universidad de Buenos Aires, se hizo el doctorado en el Instituto de Física de La Plata, en el área de rayos cósmicos de ultra alta energía, perdón, en el marco de la colaboración en el Observatorio Pierre Roger. Luego, en la etapa postdoctoral, comenzó a trabajar en el grupo de Daniel Cabra en el área de sistemas fuertemente correlacionados y magnetismo frustrado. En 2015 entró como investigadora asistente en CONICET, quedó efectiva en 2017, y ese mismo año hizo una estadía postdoctoral en el Laboratorio de Física Teórica de Toulouse, bajo la dirección de Pierre Pujol. Actualmente es investigadora adjunta en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos y profesora adjunta en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Forma parte de la subcomisión de género de la Asociación Física Argentina desde sus orígenes, y en noviembre del 2017, perdón, y es actualmente una de las coordinadoras desde diciembre de 2020. Bárbaro, muchas gracias. Avísenme No, si por no se favor, escucha y si se quieren escucha perfecto. interrumpir, no hay problema, No, no ¿eh? hay ningún problema. Cuando quieran. Nosotros, por una cuestión de cómo está andando internet y para asegurarnos de que se escuche bien y todo, nos muteamos y apagamos Perfecto. la pantalla, pero estamos por cualquier cosa. Muchas Bárbaro, muchas gracias. gracias. No, por favor. Bueno, muchas gracias Adelante. por la invitación. La verdad que es un honor estar acá, poder dar esta charla. Como les decía antes, estuve leyendo el libro de resúmenes y viendo un poco la historia de este congreso, y la verdad que es impresionante lo que hacen y me parece genial además este apoyo a la escuela pública. Yo también soy hija de la escuela pública desde la primaria y trabajo en la universidad pública hace 20 años y estoy completamente de acuerdo con apoyar este tipo de educación. Y en particular hoy voy a hablar en nombre de la subcomisión de género para darles una mirada de relación entre género y física. Entonces, la subcomisión de género en física, hay una asociación de física argentina que reúne a personas de física en todo el país, desde estudiantes a gente que sea profesora, investigadora, becarias doctorales, postdoctorales, etcétera. Y en esa asociación hay una subcomisión de género, que ahora les voy a contar un poco nuestra historia, que surgió en noviembre del 2017. Acá les dejo los links de género AFA, que a veces hay confusión con la AFA, con la de fútbol, pero no, es la de Asociación de Física Argentina. Y en la composición de la subcomisión de género, que ha ido cambiando en estos años, lo que siempre se trató es de tener una perspectiva amplia, ya desde la manera en la que está armada la subcomisión. En este momento somos 11 personas. Acá ven distintos lugares del país, ¿no? Tenemos personas que están en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Rosa, en Bariloche, en La Plata, y de hecho también hay una que está en este momento en Italia. Han pasado personas, otras personas también de Rosario, también de La Plata, de Bariloche y de Buenos Aires, y siempre buscamos que entonces esta federalidad se refleje en las personas que formamos parte, diversidad de temas, diversidad de trayectorias en la carrera. Estamos en distintas etapas de la carrera, por decirlo de alguna manera, como para poder tener una mirada lo más amplia posible. Entonces, una pregunta es por qué hay necesidad de tener una comisión de género en física. Hoy voy a hablar ahora al principio de algunos números en CONICET. Hay gente que trabaja en investigación en física en distintas universidades en el país, pero los números que tenemos, y que es el volumen más grande de gente haciendo investigación, o un volumen grande, digamos, es en CONICET. Entonces, en particular, en CONICET hay, si uno mira los números generales que se pueden ver en la página de CONICET, en CONICET en cifras, en la planta de gente como con cargo de investigadora, que no necesariamente no son gente con becas, sino con puesto de investigación. A nivel mundial está muy bien posicionado en cuanto a género. Voy a hablar de hombres y mujeres en una descripción binaria de género, que creemos realmente que no es una descripción completa, porque estos son la manera en la que se presentan los datos. Creemos realmente que esto tiene que cambiar y no dejar aparte otras diversidades sexogenéricas
que en esta descripción binaria quedan afuera, pero por ahora voy a hablar en estos términos, son nombres masculinos y femeninos, digamos. Entonces en CONICET hay 11.000, más o menos 11.000 personas investigadores y 53% son nombres femeninos, 47% nombres masculinos. Si vamos ahora a CONICET tiene 4 grandes áreas. El área que estaría física es el área de ciencias exactas y naturales. Ahí los números empiezan ya a cambiar. Esto incluye física, química, otras disciplinas. Ya hay un 59% ahora de nombres masculinos y entonces eso reduce al 41% los nombres femeninos. Y en física el número incluso es mucho menor. Hay un poquitito menos de 25% de personas con cargos de investigación con nombre femenino. O sea, un cuarto, más o menos. Para que se den una idea de los números, hay 11.000 personas con cargo de investigación en CONICET, un cuarto de ese número en ciencias exactas y naturales, y un cuarto de ese número más o menos en física, serán 600, 700 personas. Estas proporciones se reflejan más o menos en la composición societaria, ¿no? De gente que es socia de la Asociación de Física Argentina, que de nuevo, no tienen necesariamente que ser las mismas personas. En la Asociación de Física Argentina hay mucha gente que es estudiante y becaria y demás. Y ahí la fracción es un poco más grande, es 33%, pero claramente sigue siendo menor de la mitad. Y como decimos acá, no hay datos oficiales sobre otras identidades de género. Pero podemos ver ya que hay una diferencia en número, pero también hay una diferencia mucho más grande en lo que pasa con las trayectorias. Ahora les voy a mostrar estos gráficos, que son los que se llaman estos gráficos tijera, donde lo que mostramos es, en violeta, van a ver esta curva pertenece a los hombres masculinos o a los hombres, y la naranja a las mujeres. Entonces, en el primer gráfico, lo que hacemos es poner la proporción de nombres masculinos y de nombres femeninos en función de las 5 categorías de puestos de investigación de CONICET, ¿no? Se empieza como asistente, adjunte, independiente, principal y superior. Superior es el puesto más alto, hay menos personas en los cargos de investigación superior, así que por eso graficamos la proporción y no el número. Pero fíjense que por eso se le llama un gráfico tijera, ¿no? En los puestos, en los primeros puestos, de hecho, fíjense que son más nombres femeninos que masculinos en el total de CONICET, donde acuérdense que hay un poquito más de nombres femeninos, ¿no? 53%. Entonces hay un 60% en el puesto de asistente, pero fíjense que más o menos a la mitad, en el de independiente, estos números cambian, ¿no? Y notoriamente en los puestos más altos, en el puesto más alto de superior, hay muchos más, vamos a decir, varones que mujeres, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama con el techo de cristal, ¿no? La idea de que hay un techo, hay algo que es invisible, que no se ve, que no está escrito en ningún lado, pero que se traduce en que en la práctica las mujeres, vamos a decir ahora, o los nombres femeninos, no llegan a tener el mismo tipo de carrera, no llegan a los puestos más altos, en este caso del sistema científico en CONICET. Podemos hacer este mismo tipo de gráfico para gran área de exactas, y CONICET tiene 4 áreas, una es exactas, donde fíjense que esto de la tijera es una tijera muy chiquita, se invierten los números enseguida, a partir de en el puesto de asistente hay más o menos la misma cantidad de nombres masculinos, femeninos, y rápidamente esta proporción se invierte, y hay muchísimas más personas con el puesto más alto de varones que de mujeres, de nombres masculinos sobre nombres femeninos. Y directamente en física nunca hay tijera, porque en todos los puestos siempre hay muchos más nombres masculinos que femeninos, ¿no? Somos más o menos un 25%, pero además también se nota mucho que hay mucho más. En los puestos más altos, la proporción de nombres masculinos aumenta. Como comentario, para poner números, investigadores superiores de CONICET hay más o menos, creo que son 31 personas, 3 son mujeres. Y son de la zona de AMBA, La Plata y Buenos Aires, ¿no? Como para también, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, de inclusión en general, va más allá de los nombres masculinos y femeninos. También hay algo, por ejemplo, que nos interesa, que es la parte de federalidad, ¿no? De poder incluir distintas zonas geográficas del país. Estos datos se pueden sacar de la página de CONICET, son públicos y son muy recientes, ¿sí? Estos números los hicimos con los datos de CONICET de cifras, que creo que son de 2020 o 2021, y el último, que son de física, están sacados a mano de la página de CONICET hace un par de semanas.
Entonces, esto es reciente, y si vemos la evolución a lo largo del tiempo en física, no es una cuestión de tiempo, no es que los números están cambiando, ¿no? Porque hay todo un proceso con género en los últimos años donde podemos tener la idea de que como hay un movimiento fuerte, las cosas realmente están cambiando y los números cambian, y ahora les voy a mostrar que por lo menos en CONICET en física eso no está pasando, como para problematizar este tema de género, y que realmente consideramos que se necesitan acciones concretas para cambiar esta situación, porque no solamente es que hay menos mujeres, sino que la evolución, o nombre femenino, sino que la evolución a lo largo de la carrera es distinta, y de hecho hay un trabajo de hace 3 años de Fabiana Laguna, Moro y Bustingorri y Laguna. Fabiana está en la comisión de género ahora, y Bustingorri estuvo hasta el año pasado, donde estudiaron esta evolución de la carrera, y se puede ver que incluso cuando en CONICET el sistema para pasar de un puesto a otro es presentarse a la promoción, ¿no? Una tiene que escribir una solicitud argumentando sus antecedentes para poder pasar de categoría. Y la tasa de aumento, ¿no? Vamos a decir, el éxito en estas presentaciones para la promoción de nombres masculinos y nombres femeninos, pido disculpas que acá lo dejé el gráfico justo en inglés, es distinta, ¿no? Básicamente los nombres masculinos son mucho más exitosos en estas presentaciones. Yo acá no pongo los números, pero se pueden mirar de las actas de CONICET los resultados de las últimas promociones. Ahí la cantidad de estadísticas es muy poquita, ¿no? Porque fíjense, si no hay tanta gente en física, las personas que se presentan todos los años no son muchas, pero igual también puede verse que, para que se den una idea, de la tasa de éxito de los nombres masculinos en la última presentación de CONICET fue del 60%, y de las mujeres del 50% o un poquito menos. Entonces, esto es algo que se repite sistemáticamente. Entonces, acá un mejor grafiquito de esto de los 5 cargos de CONICET, como ilustrando. Estos son datos del 2000, de hace 3 años o 4 años. Los números han cambiado un poquito, pero no mucho, como para que se vea esto de la proporción de los nombres masculinos y femeninos. Y a esto entonces es lo del techo de cristal, ¿no? Es como una escalera donde por alguna razón a ciertas personas que casualmente tienen nombres masculinos les es mucho más fácil subir que a las mujeres o a los otros nombres femeninos. Y entonces, ¿no? Es como que hay algo para pasar que no va con estas formas. Hay algo que está pasando en las trayectorias. Y de hecho, les voy a poner unos datos que nos preocupan. Estos datos también son de CONICET. Esto es un gráfico de los resultados, se puede sacar de las actas de CONICET, acá está la información. No son de las últimas becas doctorales, son de las anteriores, donde se puede ver la proporción. El N quiere decir sobre cuántas personas está hecho este análisis. 71 personas sacaron becas, es un número muy grande para CONICET, de becas que se otorgaron en física. Y el 24% son nombres femeninos, que van más o menos con todas las otras proporciones que les conté, pero si miramos la lista de gente a la cual se le denegó la beca, que eso también es un dato público, 37% son nombres femeninos. Entonces la tasa de éxito para obtener una beca doctoral es menor. Una beca doctoral es algo a la cual una se presenta cuando terminó, por ejemplo, la licenciatura en física. Entonces, es como las primeras etapas de la carrera de investigación. Y, por ejemplo, estos sí son los últimos resultados de los ingresos a carrera de CONICET, donde hay 36 personas en el orden de mérito, 30 fueron elegidas para sacar puesto de CONICET. De esas 30, solo 3 son nombres femeninos. Y de las 6 que quedan abajo, 5 son nombres femeninos. Entonces, realmente vemos un desbalance muy grande y muy preocupante. Y si hacemos un análisis similar, pero pensando en zonas geográficas, con esta idea de que la inclusión no es solo nombres femeninos y masculinos, podemos ver que en naranja marcamos todos los lugares donde son centros fuertes de investigación: AMBA, Córdoba y Bariloche, y el resto del país en celeste, y vemos que entonces hay 5 celestes arriba del orden de mérito y 4 abajo.
Entonces esto a nosotras nos da realmente para pensar qué está pasando, para cuestionar lo que está pasando con los sistemas de evaluación y para preguntarnos qué clase de cosas son las que se necesitan hacer para que más personas con nombres femeninos o más mujeres y disidencias de género puedan acceder a tener una carrera equivalente, una trayectoria equivalente a los compañeros varones. Y entonces, acá hay datos, estos datos son más viejos, estos datos son de unos subsidios que se llaman PICT, que son los subsidios que otorga la Agencia de Investigación y Desarrollo de Argentina, que son de los subsidios más importantes que hay en el país, donde también podemos ver una diferencia muy grande en nombres femeninos y masculinos. La agencia en particular en los últimos años ha empezado a poner políticas de género. Hay algunos subsidios que tienen específicamente un llamado en la proporción de nombres femeninos que tiene que haber, y por eso esto le mostramos hasta el 2017. Ahora después le voy a contar un poco más de ciertas acciones que hicimos de la subcomisión de género con respecto a la agencia, pero como para que vean que no es solo en CONICET esto de que hay diferencias en nombres masculinos y femeninos, ¿no? Los subsidios son las cosas a las que aplicamos para después poder tener financiación para nuestras tareas de investigación. Y también es algo que suma al currículum. Entonces, ser directora de un PICT es algo que, digamos, se va a reflejar positivamente si después queremos presentarnos a una promoción. Sin embargo, esto no está sucediendo en general para ciertos nombres femeninos, por lo menos hasta hace unos años. Y también algo que pasa es con la visibilización, ¿no? Como qué imagen queremos mostrar de quién es alguien que es una persona, comillas, exitosa en una carrera de investigación en física, donde podemos discutir también el concepto de éxito. Y hay dos premios que se dan de Academias Nacionales de Ciencias Exactas. Hay premio a estímulo y premio a la trayectoria. Y estos son datos hasta el 2017, donde entre los premios estímulo, que fue de los últimos 10 años, se le dio a una única mujer. ¿Sí? Los premios estímulo son para personas de hasta 40 años. Y en los premios en área de física, entre 1992 y 2017, había una sola mujer también entre 32 premios. Entonces, esta clase de cosas pensamos que también refuerzan la idea, ¿no?, de quién es la persona que hace física de manera exitosa. Un varón, básicamente, porque son los que sacan los premios. Y además los premios, además de que se los dan a varones, tienen nombres de varón, ¿no? Los más importantes tienen, acá hay una lista de nombres en el fondo de este flyer que se hizo desde la subcomisión, donde se muestra que efectivamente los premios, el nombre que se le pone cada año, va rotando en ciertos nombres de varones, que eso fueron importantes para la historia de la física de la Argentina, pero entonces eso lo que hace es invisibilizar otras trayectorias femeninas en la historia de la física, ¿no? Lo que nos está diciendo también es que a nivel historia son, de vuelta, los que importan en física en Argentina, varones. Entonces, todo esto es el contexto en el cual surgió la subcomisión de género, que puntualmente además el hecho que llevó a que existiera esta subcomisión fue que en 2017, en la reunión anual de Física Argentina, que es la reunión de nuestra asociación que se hace todos los años, en este momento es en Bariloche, literalmente en este momento, la primera circular que sale con la lista de personas que van a dar charlas, que eran, no me acuerdo exactamente, pero del orden del 8 o 10, todos los nombres eran nombres masculinos. Y entonces ahí, fíjense el contexto, 2017, ya estaba fuerte el movimiento de Ni Una Menos, también estaba, ¿no?, empezando a gestarse, también estaba esto de la lucha por la legalización de la interrupción del embarazo, del aborto, y en ese contexto surge espontáneamente un montón de gente comunicándose, sobre todo de mujeres, quejándose porque todos los nombres eran masculinos. No era la primera vez que esto pasaba en las reuniones, pero sí la primera vez que hubo una reacción. ¿Y esto qué pasó? Para la reunión después se agregaron otras personas, se agregaron mujeres que dieran charla, y además se decidió que se armara esta subcomisión de género de la asociación, ¿no?
surgió como una acción colectiva. Y de hecho esa es la manera en la que trabajamos en la subcomisión de género. Nosotres valoramos el trabajo colectivo y transversal. Pensamos realmente que la manera para construir tiene que ser colectiva y horizontal. Y entre los objetivos que tenemos, uno es hacer este trabajo de visibilización de sesgos de género y, como decía, no solo de género, de tratar de trabajar la inclusión como algo general, armar redes de cooperación entre científicas y con otras colectivas de género, y también acompañar a personas en situaciones de violencia de género, de poder contactar con los grupos que hagan falta según las regiones y la situación de cada persona, y en general mejorar el trabajo de la situación de trabajo como algo general para mujeres y disidencias sexogenéricas. Entonces, nosotras nos estamos además formando todo el tiempo. Como les decía, de la subcomisión de género han participado desde estudiantes, estudiantes de física, becarias, investigadoras, profesoras, etc. Realizamos 3 tipos de acciones: acciones vinculadas a la comunidad de física, acciones a la comunidad en general y acciones hacia los organismos de toma de decisiones. Por ejemplo, CONICET, la agencia, etc. Entonces, acá les muestro entonces el gráfico de lo que ya les había mostrado, ¿no? La proporción de socias es más o menos de 1/3, y antes de 2017, de que surgiera esto que les conté recién, solamente el 13% de los nombres de personas que habían dado charla eran femeninos. Y después, a partir de 2017, estamos en un 30%. De hecho, en la asamblea de socios del 2017 se votó que en las reuniones anuales tiene que haber un porcentaje mínimo de 30% de nombres femeninos en las plenarias. Y algo que surgió además a partir de 2019 es que la subcomisión de género tiene un espacio fijo en las reuniones anuales. En general hacemos una mesa redonda. De hecho, en este momento, por YouTube se está transmitiendo la mesa redonda de la subcomisión de género en este contexto, que ahora después les dejo la información y les comento de qué es, y les voy a invitar a que lo miren porque para mí seguro que está buenísima. Y en general estos espacios que ha generado la subcomisión a lo largo de estas reuniones son espacios que realmente convocan mucha gente. Ahora les voy a contar un poco más sobre eso. Entonces, para generar inclusión, alguna de lo que hemos organizado en 2019 de manera presencial como satélite de la reunión anual de física argentina, que ese año fue en Santa Fe. La reunión anual de física argentina va rotando en diferentes lugares del país. Lo que llamamos el TANFIS, Taller para Mujeres en Física, Desafíos y Competencias Profesionales, donde fueron 2 días, donde por suerte además obtuvimos financiación y pudimos entonces brindar ayuda económica a muchas participantes. Hubo más o menos 60 personas, varones, mujeres, disidencias, etcétera, y 9 panelistas, entre las cuales les comentaba recién, está por ejemplo Cecilia von Reichenbach, que invitaron ustedes a su encuentro el año pasado, y que ayer fue designada como socia honoraria de nuestra asociación en una propuesta que hicimos desde la subcomisión de género con el apoyo de la filial de La Plata y socios y socias y socias de la AFA. Pero bueno, entonces en el TANFIS fue realmente una movida muy fuerte y muy interesante. Realmente tuvimos panelistas de lujo, y justamente para tejer redes lo que armamos es, originalmente se llamaba Red de Físicas, pero después le hemos cambiado el nombre, la red MIDEF, Red de Mujeres e Identidades de Género Disidentes en Física, que se puede acceder desde nuestra página. Es básicamente un mapa interactivo hecho con Google Maps, donde se puede buscar por área de investigación, por nombre, y haciendo zoom en las regiones, se puede ver a distintas mujeres y disidencias que trabajen en física en el país, que estén trabajando en investigación, pero no necesariamente solo investigadoras, ¿no? Por ejemplo, gente que está en la industria, importantísimo, también becarias, y también hay un poquito de información de cada persona, ¿no? El lugar de trabajo, el email,
un breve resumen de su tema de investigación, y quien quiere hasta puede poner un link a su página web, por ejemplo, o la página web del instituto, o lo que quiera. Nuestra idea con esto es, por un lado, tejer redes entre nosotros, digamos. Por otro lado, también sirve como un registro cuando se quiere buscar gente. Por ejemplo, estamos buscando, diciendo que queremos buscar charlistas, queremos buscar jurades, queremos buscar, invitar a alguien que hable de este tema, pero quiero que haya mujeres, y entonces se puede recurrir ahí y buscar. Y entonces, en ese sentido, también sirve como un registro y sirve como visibilización. Tenemos más o menos anotadas a 100 personas que se pueden registrar a través de un formulario de Google, y nosotros después pasamos la información a este mapa. Bueno, entre las actividades que hemos hecho en la subcomisión de género en el marco de la reunión anual de física, trabajando los temas de inclusión en 2019, que fue la primera vez que lo logramos, fueron más o menos 100 personas, el aula estaba repleta, que nos dieron, había gente en el piso, una mesa de derechos laborales en la ciencia, y, por ejemplo, las preguntas que nos hacíamos eran estas, ¿no? ¿Cómo tener en cuenta la maternidad en las evaluaciones, en los pedidos de subsidio, en las promociones, en los concursos? ¿Es compatible esta idea de los derechos laborales con la idea de meritocracia, que es una idea que atraviesa muchísimo a la academia en general, no solo a la física, y a la física en particular también? Y después, por ejemplo, para la gente que paternó, maternó, exaternó, ¿te refleja eso en la trayectoria científica? ¿Eso afecta o no? Porque son esas cosas invisibles que sin embargo están. Y después, algo muy importante, ¿qué derechos tienen los becarios en este sistema en el que estamos? En 2020, que como todos saben, nos atravesó la pandemia de COVID, se hizo una encuesta que llenaron más de 800 personas, eso era para todo el mundo, abierta sobre las tareas de cuidado en el momento del aislamiento social preventivo y obligatorio del ASPO. Entonces hubo esta mesa redonda se hizo virtual en el contexto de la RAFA, y con un empuje de la subcomisión logró además hacerse pública en YouTube. La pueden buscar, la tenemos ahí el link para que la vean, con mucho éxito. Entre las personas entre los temas que se charlaron era justamente a partir de esta encuesta, donde se preguntaba en qué habían cambiado la inversión de tiempo durante la pandemia. Entonces, en los resultados de la encuesta se veía mucho la diferencia en el tiempo en las tareas de cuidado con respecto, por ejemplo, a las tareas de investigación, cómo habían cambiado en la pandemia para nombres masculinos y nombres femeninos. Y después, en 2021, también tuvimos una mesa redonda virtual, donde fue específico sobre este tema, que otro de los temas que nos preocupa, que es esto de las evaluaciones, ¿no? ¿Cómo hacer evaluaciones en ciencia con perspectiva de género? Le pusimos expectativa versus realidad, también podría ser como mito o realidad, porque si es algo que realmente se puede hacer, es algo que ocurre, es algo factible. En esta mesa redonda invitamos a una investigadora de CONICET, Laura Steren, a Soledad Cutuli, que es antropóloga y que tiene mucha trayectoria en género, para que hace formaciones de Ley Micaela, por ejemplo, y a Cynthia Sheppensen, que es gerenta de evaluación y planificación de CONICET, donde nos mostró algunos de los números que estuvimos charlando ahora, y donde, por ejemplo, esto de que pasa que en la planta de CONICET algunas áreas están siendo feminizadas, en el sentido de que cada vez más hay nombres femeninos, pero esto no pasa en exactas y definitivamente no pasa en física. Los números que yo les mostré de los ingresos a CONICET en física eran del año pasado, pero si vemos el año anterior pasó algo parecido. De 40 nombres que entraron a carrera de CONICET en física, 6, 7 eran nombres femeninos. De los 4 que quedaron abajo de la línea de corte, 3 eran nombres femeninos. Esta mesa redonda del 2021 también está en YouTube, y entonces realmente nos preguntamos esto de las evaluaciones y de los derechos y las tareas de cuidado, porque también es una manera de preguntarnos qué tipo de ciencia queremos hacer, qué es buena ciencia, por decirlo de alguna manera. Y qué cosas, qué acciones realmente se pueden tomar, porque desde nuestro punto de vista es necesario tomar acciones concretas
Empezando por la visibilización de estos problemas, pero además después yendo un poco más allá. La mesa redonda de este año, que está haciendo, creo que es en este momento, o empezó a las 2 de la tarde, no sé si terminó, también está siendo transmitida en vivo por YouTube, es presencial en Bariloche, donde nos preguntamos por las mujeres en posiciones de liderazgo, ¿no? Ustedes vieron, de hecho está en el libro de resúmenes de este congreso, que mencionan a Ana Franchi, la actual presidenta de CONICET. También invitamos a Luz Lardone, que es parte del MinSit y también es parte del directorio de CONICET, Verónica Garea, que es presidenta de la Fundación de INVAP, y Adriana Serkis, que ustedes también retomaron en su libro de resúmenes, que es presidenta ahora de la CONEA, ¿no? Una pregunta para preguntarnos si hay una manera distinta de ocupar como mujeres los espacios de poder, perdón, cómo se construye el liderazgo, si se masculiniza a las mujeres en estos lugares, qué es lo que pudo llevar allá, qué tipo de acciones se toman después, y hubo, bueno, como distintas trayectorias. Y otra, hablando de esto de visibilizar trayectorias, una de las acciones que hizo la Subcomisión de Género el año pasado, en colaboración con Científicas Feministas, que es una colectiva de género, dos de las chicas de Científicas Feministas estaban en la Subcomisión de Género. Ahora Juli justo, lamentablemente no está más en la subcomisión, pero hay una relación fuerte, donde nos propusieron y salió un trabajo hermoso de rescatar a distintas mujeres con otro tipo de trayectorias en la física que realmente han impactado en la física de nuestro país de distintas maneras, que no necesariamente son tener un montón de publicaciones o cosas por el estilo. En particular, en esta edición se rescató a Irene Judith de Paul de Salta, Alejandra Uribarri de Mar del Plata, María Teresa Causa de Bariloche, Patricia Mazzolo de La Plata y Leonor Colombo de Cudmani de Tucumán. Esto también lo pueden encontrar en nuestra página y también en la página de Científicas Feministas, pero creemos que es muy importante esto de rescatar otras trayectorias, de mostrar que hay otras maneras de hacer buena ciencia y buena física. Y entre las distintas acciones en relación a los sistemas de evaluación, a las instituciones, en 2019, a partir de una situación que surgió con una persona, hubo una reunión con el área de coordinación de las personas que hacen las evaluaciones en física, astronomía y matemática de la agencia para estos subsidios de FONSIT que les comenté antes, de los PICT, ¿no? En particular, una de las cosas que hizo la subcomisión, que nunca tuvo una respuesta directa hacia la subcomisión, pero sí pasaron cosas que ahora les voy a contar, fue que algo que se pasa con estos subsidios es que te pide una cierta cantidad de publicaciones o hay un requisito académico para poder presentarse y que a una la consideren activa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En el medio pasa la vida, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las licencias, en particular con las licencias por maternidad? No se tenían en cuenta de ninguna manera. En este momento parece increíble que eso es así, pero esto pasa muchísimo en CONICET, en agencias y seguramente también en un montón de universidades y un montón de espacios donde cuando se piden requisitos curriculares hay ciertas circunstancias básicas que no se tienen en cuenta. En particular, entonces, hubo, en este caso, hubo una reunión con esta comisión para hablar de temas de género y por otro lado, con una movida que incluyó un montón de colectivas de género, se hizo una carta a la agencia planteando esto de la necesidad de tener en cuenta estas licencias cuando se piden los requisitos curriculares para considerar quién es activa o no. Y de hecho, ahora, si ustedes miran cuáles son las bases en los subsidios de la agencia, esto ha cambiado. Se da un año más al contar los requisitos curriculares, no son 5 años, son 5 más los años de la licencia, ¿no? Que de vuelta, es un paso. ¿Esto soluciona todo? No, de ninguna manera soluciona todo, pero son pequeños pasos y pequeñas acciones que tienen que empezar a hacerse y seguirse. Y no nos podemos quedar solo con, bueno, nos dieron un año más, porque a veces con un año más no alcanza. Hay un montón de otras cosas que pasan que se necesitan para poder construir una carrera y una trayectoria y tener igualdad de oportunidades, no solamente que nos den
un año, digamos. Entonces, ustedes probablemente ya conocen, hay trabajos, esto que yo les cuento en Argentina sucede a nivel mundial, hay muchos trabajos sobre la muestra de sesgos de género. Uno muy conocido es esto de John y Jennifer, de mandar, ¿no? Que se hizo el ejercicio de que mandaron currículums iguales, la única diferencia es que uno tenía nombre de varón, John, y otros con nombre de mujer, Jennifer, y lo que para mí es sorpresa de nadie, la evaluación que tuvo John fue muchísimo mejor que la que tuvo Jennifer, con currículums idénticos. Y después, por ejemplo, el telescopio Hubble, para pedir tiempo de observación hay que presentar un proyecto, y una de las cosas que hizo recientemente fue hacerlo, hacer la evaluación de esos proyectos de manera ciega. Quiere decir, sin saber quién es la persona que se presenta, entonces de esa manera no se sabe si esa persona tiene nombre masculino o femenino. Y lo que se vio en los resultados, los nombres femeninos son los amarillos. Fíjense que en los últimos años, que es cuando se hizo este doble ciego acá al final, de hecho los nombres femeninos están un poquito más arriba, la barra amarilla está un poquito más alta, ¿no? Y siempre estaban por abajo. Entonces hay algo que son estos sesgos que son invisibles, que no necesariamente son conscientes, que nos atraviesan porque vivimos en esta sociedad patriarcal, heterosis patriarcal, donde va más allá de la voluntad que podamos tener, ¿no? Hay algo que pasa en este sistema donde sistemáticamente, a veces por poco, pero siempre por abajo quedan los nombres femeninos. Entonces, y acá no, está esta frase que está en inglés, pero esta idea de que para hacer estas evaluaciones, más precisamente, necesitamos desafiar nuestras hipótesis implícitas y nos tenemos que volver explícitamente conscientes de estas hipótesis, de estos sesgos que tenemos. Y en 2021, el año pasado, tuvimos una reunión con la gente de planificación de CONICET para hablar sobre los sesgos que hay en las evaluaciones. En particular, planteamos esto de los últimos números que les mostré de los ingresos a carrera y de las becas, para evidenciar que hay algo que está sucediendo y que tiene también que tocarse a nivel institucional, ¿sí? Entonces, que creemos que son los pasos a seguir y esperamos que esto continúe, ¿sí? Y como que esto de que haya cosas como un año más o haya un poco más de nombres femeninos no alcanza. Y de hecho, si miran la distribución en CONICET de nombres femeninos en las comisiones evaluadoras, recordando que identificarse como mujer no significa tener perspectiva de género, esto es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Más mujeres en comisiones no significa perspectiva de género. Esto es otra cosa que no necesariamente tiene que ver con la condición de género de cada persona, pero de todas maneras, CONICET muestra en sus datos la proporción de nombres femeninos en las comisiones por cada disciplina. Y la de física está al final, es la última, es la que más varones tiene por nombres femeninos, 20 cada 10, creo que es más o menos, como para también tener en cuenta que esas cosas están pasando. Entonces, bueno, yo ahora cierro la presentación, les agradezco la posibilidad de estar acá, les dejo acá algunas fotos de nosotras y distintas personas en los distintos eventos presenciales. Les dejo acá una imagen de la página de la Subcomisión de Género, que tenemos página en Wix, justo ahí es una etapa del cartel, generoafa.wix.com/subcomisión. En Instagram y en Facebook tenemos redes sociales, es AFA Género, nos pueden buscar. Y en la página van a ver que hay distinto tipo de información, y en particular pueden ver, por ejemplo, los documentos o los flyers que hemos producido con varias de las informaciones que les estuve contando. Y en particular, me gustaría comentar que el año pasado, que salió a principios de este año, pero el año pasado pudimos participar de los cuadernos feministas para la transversalización en el área de experiencias de investigación, como Subcomisión de Género. Estos cuadernos son editados por la Universidad Nacional de Rosario Editora, y para nosotras es realmente un honor y un lujo ser parte de estas ediciones. Y acá también, además de los eventos que les mencioné después, pueden buscar
hay un link para el área de violencia de género, donde hay un montón de información y links a distintos observatorios de violencia de género y demás, por si a alguien le interesa. De hecho, como parte de la subcomisión, una de las cosas que estamos impulsando es que nos interesa que haya códigos de convivencia en los diferentes eventos científicos, en particular empezando por la reunión anual de Física Argentina, pero nos parece que es interesante también plantear este tipo de cosas. Así que bueno, muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Los agradecidos somos nosotros, como decimos siempre también, porque el hecho de que eh, si hay algo que se caracterizó este encuentro en particular fue por traer un montón de temas que a veces es como vos decías, recién, están invisibilizados y es necesario ponerlos en relevancia y ponerlos y visibilizarlos, obviamente. Eh, yo quería hacerte un par de preguntitas, si puede ser. Sí, por supuesto. Lo más probable es que muchos de nuestros estudiantes no sepan cómo es la carrera de investigador de CONICET. Vos nombraste algunas cuestiones, pero me gustaría primero si nos podés clarificar cómo es el acceso y cómo es el curso de ascenso, digamos. Sí, vos, por ejemplo, te recibís, supongamos, de licenciada en física, ¿no? Por decir o cualquier cosa en CONICET, la carrera de investigación puede ser de distintas áreas, ¿no? Hay ciencias exactas, ingenierías, agrarias y biológicas. Esas son las 4 grandes áreas de CONICET. Entonces, a lo que voy es, hay gente que hace investigación de CONICET en distintas ciencias, incluyendo, por ejemplo, ciencias de la educación. Ustedes seguro que ya conocen mucha gente en esas áreas. Y en particular, entonces, el acceso es para todas las áreas en ese sentido muy parecido. Hay una cosa que es el acceso a becas, pero en general, por decir una carrera, vamos a decir tradicional. Te recibís vamos en física, te recibís la licenciatura en física, haces un doctorado, muchas veces financiado con una beca doctoral, si lo haces en Argentina, muchas chances de que esa beca doctoral sea de CONICET. Hay becas de las distintas universidades y hay becas de subsidios de la agencia, pero supongamos que la sacas con beca de CONICET, ¿no? Y después depende, esto es muy relativo de cuánto presupuesto de ciencia haya en Argentina, ¿no? Parece un chiste, pero esto es muy cierto. Hay 70 personas que sacaron beca hace unos años y antes sacaron 20, 14, o sea, digo, ¿no? Los números de ingresos a carrera también cambian mucho con eso. Eso es algo muy importante para tener en cuenta, que no son números constantes. Yo tuve la suerte, yo empecé el doctorado en 2006 y sacamos beca, todo el mundo que yo conocía sacó beca en todas las áreas. Hace 5 años, súper difícil sacar beca. Entonces, eso para tener en cuenta, que el CONICET es un organismo estatal y está financiado por el Estado, entonces va a depender de cuánta plata se destine a cuántas becas se dan. Y lo mismo los ingresos a carrera. Pero entonces, una se doctora y ahí depende la época. Hay veces en las cuales hacía un postdoc corto y se podía presentar a carrera, y la presentación hoy en día es por un sistema de CONICET, pero básicamente es como presentar un CV y presentar una trayectoria y se presenta un plan de trabajo de investigación. Para una beca uno tiene que tener una persona que la dirige, puede haber una codirección también, y para entrar a CONICET, ahí hay gente, si alguien estuvo por ahí haciendo postdocs afuera, en el exterior, o estuvo mucho tiempo de postdoc y demás, por ahí entra sin dirección. Pero en general hay que presentarse a la primera categoría, que es asistente. Hay alguien que dirige. A mí los nombres me divierten muchísimo, ¿no? Asistente, adjunto, independiente, principal y superior, ya dice muchísimo del sistema, ¿no? Cómo se llaman, pero es como, porque digo, a la altura que una se presenta a investigación tiene por lo menos 30 años en general, por lo menos, más o menos. Hay gente que por ahí se doctora un poquito antes, un poco después, pero digo, ¿no? Y está siempre este sistema es muy paternalista y es muy, marca mucho la jerarquía, ¿no? Como investigador asistente, cada cosa que uno hace te tiene que firmar la persona que dirige. En CONICET para acceder a ciertos subsidios hay que tener ciertas categorías, entonces no es solo una diferencia de sueldo, que es real, en las 5 categorías, cada categoría te gana un puchito más de plata. Entonces, en CONICET pasa que
no hay una diferencia de ingresos como hay en una empresa que por ahí dicen, tienen igual ambas personas son gerentes, pero al varón se le da más. Acá si las dos personas son investigadoras asistentes van a ganar lo mismo, pero en la práctica lo que pasa es que las personas con nombre de varón tienen puestos más altos. Entonces esa diferencia de ingresos se da igual. Entonces son 5 puestos y vos te presentás como si te presentaras a un concurso de profe o de cualquier cosa. Te presentás a través de la página de CONICET, hay un tema burocrático, entonces te presentás con un plan de trabajo y tu CV, que además hay que cargar al sistema, pero eso es otro tema. Pero sería esa idea. Y después hay comisiones, hay unas fechas y hay comisiones que están armadas por nuestros propios pares. Estas comisiones no vienen de otro lugar súper extraño, sino que son comisiones armadas con gente que hace investigación en el país, de distintos lugares de Argentina, pero que después te podés cruzar en el pasillo de la facultad, ¿no? Entonces hay una comisión, no sé, de 8 personas que hace la evaluación y después se hace un orden de mérito. La comisión también hay evaluadores externos, se le pide a personas que evalúen la presentación, se le pone un puntaje, como si fuera un concurso Sí, sí. de profe, por ejemplo. Se le pone Sí, un sí. puntaje y después se hace un orden de mérito. Y después la comisión eleva ese orden y después pasa por la junta de CONICET y después pasa por el directorio. Y en algún lado se pone esa línea de corte, que Claro. depende de distintas cosas, ¿no? Una de las cosas que nosotras proponemos es que se tengan en cuenta cosas como género cuando se está mirando ese orden de mérito o cuando se ponen las líneas de corte. Es polémico a veces hablar de cupos, pero es algo que, por lo menos en las últimas 2 listas de ingresos a CONICET en física, es muy fuerte la diferencia. Y esto de la federalidad también, donde la gente que está bajo de la línea de corte, no sé, es de lugares como Mendoza, donde por ahí no hay tanta gente dedicada a la investigación en física. Como algo para discutir. Entonces no sé si quedó claro, pero básicamente es Sí, como sí, sí. distintos pasos donde vos te presentás a la beca y en general para presentarte a cargo de investigación hay que hay que tener un doctorado, por ejemplo, y presentar un Claro. plan. Más que nada mi pregunta era para conocer esto y en función de esto que nos contás, es tratar de pensar dónde justamente se produce esa línea de corte que vos mencionabas y también retomando tu charla de hace un ratito, eh, no porque haya más mujeres hay más perspectiva de género, como vos decías recién. No, No es posible, o sea, y sabemos que no es digamos, la evaluación no es de la misma manera que vos contabas recién, que era una especie de doble ciego. O sea, ahí claro, para nada. evidentemente se toma en cuenta el nombre o el género, pero en función, ahí era quizás la pregunta o el nudo. ¿En función de qué? ¿En función de antecedentes? ¿En función de quién me dirige? ¿En función de qué, cuál es mi proyecto? Porque en Claro. definitiva... Y después es que hay como reglas no escritas, ¿no? O sea, Ah, nosotros, en principio, te debería tener en cuenta todo y debería importar más el proyecto, pero después todas las personas somos personas, el mundo es muy chico, se conoce claro. mucha gente, o sea, imagínense que en CONICET en física 600 y pico de personas tienen cargo de investigación. Sí, O sí, sea, sí, yo sí, sí, empiezo a claro. mirar y conozco a la mayoría. Pero entonces, en principio es por antecedentes y es por el proyecto, en principio, pero después pasan estas cosas, ¿no? Como que el sistema refuerza ciertas cosas meritocráticas, como se da peso a la persona que dirige y para dar que esa persona tenga peso tiene que haber dirigido antes, entonces refuerza que siempre dirija a la misma gente. Y Claro. esto también si se cuentan, Claro. por ejemplo, se cuentan artículos con impacto, pero entonces también refuerza ciertos temas, porque por ahí ciertas líneas nuevas, no hay líneas tradicionales prestigiosas en todas las áreas de investigación, en física en particular. Claro. También eso es Entonces, verdad. no, pero estos temas son los más, por ejemplo, perdón, Sí, sí, todo bien. por ejemplo, ciertos temas, ¿no? Como a veces ahora sí están teniendo otra visión, pero por ahí los temas interdisciplinarios para ciertas visiones tradicionales, ¿no? Porque la física no está separada en un cuadrado, alejada del mundo. Estamos en un contexto y esto de la interdisciplina es algo que nos atraviesa completamente. Hay mucha gente que trabaja en biofísica, por ejemplo. Claro. Y hay cosas como complejas. Por ejemplo, acá en la Universidad Nacional de La Plata hay doctorado en física, no hay un doctorado en biofísica. Y entonces
hay veces que estas cosas hay como que por ahí no se considera que eso realmente es un doctorado en física, pero tampoco es un doctorado en biología, pero entonces ahí es que el sistema no está adaptado a las cosas nuevas que están sucediendo. Y con respecto a las evaluaciones, un ejemplo es que se cuenta, por ejemplo, la experiencia postdoctoral, estadías en el exterior en Mm, particular, ¿no? Porque todo lo que está afuera siempre es bueno, claro. ¿no? Vamos a, Sí. comillas, comillas. Y eso entonces, ¿qué pasa? Fíjense, las etapas de la carrera yo les voy diciendo edades y muchas veces eso coincide con las edades reproductivas y muchas veces las tareas de cuidado van a los nombres femeninos, ¿no? Por ahí cuando se doctoraron no, pero por ahí poco después, y también entonces pasa esto de no necesariamente es tan fácil a veces. Voy a poner un ejemplo. Una mujer con 2 hijos irse a hacer una estadía de 2 años que la acompañe la pareja y se vayan y dejen que por ahí para los varones. Se ve distinto, incluso socialmente se ve distinto que una mujer se vaya. Chau chicos, los dejo. Me voy una semana al Congreso con el varón dice, hola, me voy 2 meses a hacer una estadía. Chau, y se ve reflejado de otra manera. Entonces hay un contexto en el cual estamos que es súper fuerte, el patriarcado, que nos súper Mm, atraviesa, pero esas cosas hacen mucha diferencia en la carrera, porque no es solo por la parte curricular donde figura que vos te fuiste a tal lugar, sino que además porque vos generás lazos yendo a distintos lugares, ¿no? O sea, tenés una experiencia diferente, podés trabajar no solo con la gente con la que trabajas acá, sino con las personas a las que fuiste a visitar en tu estadía. Por poner un ejemplo donde eso es un cierto, algo bastante importante que sucede. También estas reglas en las evaluaciones, o por ejemplo, si es un sistema, un ambiente muy masculinizado, por ahí también pasa que es distinto la manera en la que vos vas a poder trabajar con personas siendo un varón cis heterosexual que eh, la única chica de laboratorio, por ejemplo. claro. Entonces hay como bastantes cosas. En principio sí, uno diría, bueno, el CV es el CV y yo conté papers, Claro. pero hay ¿no? Yo Ese es el conté, punto. Yo conté yo paper. conté, yo conté papers, yo conté papers y conté, no sé, conté presentaciones a congreso y estadía, pero hay como otras cosas. Y además, en la práctica pasa esto, ¿no? Que después son los temas, son también si te conoce, qué sé yo. Hay como mucho ahí para intervenir. Sí, es interesante también una arista que capaz que a veces se los pasa por alto, pero que mencionaste recién es justamente eso, el hecho de poder ir al exterior, donde uno está bien, o sea, donde está bien mirado que uno vaya cuando se doctora, Exactamente. y el tiempo y los lazos que uno puede generar ahí son distintos en función del tiempo que yo me pueda ir, eso es desde ya. Tal cual. Y a raíz de eso, en otros centros de investigación en el exterior, donde vas a Mm. perfeccionarte o a hacer un postdoc, ¿se van repitiendo estos o hay también, o sea, estos parámetros o también hay algún tipo, o sea, se ve algún tipo de cambio eh, para mejor, digamos? Es una muy buena pregunta. En STEM, ¿no? Las siglas en Mm, inglés de ciencia, tecnología, biotecnología, ingeniería y matemática, hay un 24% de mujeres en todo el mundo, más o claro, menos, 20 y pico. O sea, que esto se repite sistemáticamente. Yo tuve la suerte de poder ir al exterior con alguien con el que sigo manteniendo el contacto y eso me habilita a poder irme cada tanto, un par de semanas y mantener la colaboración. Y en ese lugar yo trabajo en física, en magnetismo, pero en el área de teoría. Hay una sola mujer en todo, se llama laboratorio, pero es como si fuera un instituto, porque es de teoría, hay una en 20. Son cosas que se repiten sistemáticamente. Ciertas áreas de física, las áreas de física teórica, las áreas de física de algunas de altas energías, tienen realmente, son todos varones, por ejemplo. claro, Y son áreas prestigiosas, por ejemplo. Y esto se repite en distintos, o sea, en ese sentido, lo que llamamos primer mundo es súper discutible que tiene el primer mundo, ¿no? Porque claro, estas diferencias, estas diferencias se ven igual y muy fuertes. Sigue pasando que realmente hay una diferencia muy grande en estas áreas. O sea, que no es que me encantaría decir que las cosas están cambiando. Yo es algo que en lo cotidiano no lo termino de poder ver.
Ojalá, Ujú. por eso digo, creo que hay algo que pasa que es que con esto, ¿no? De los movimientos feministas y demás, hay algo muy de, bueno, se crean comisiones, se crean observatorios de género, se ponen mujeres a dar charlas, pero es como, hay que seguir, hay que profundizar un poco más, porque también eso es como cumplir, ¿no? Bueno, mi instituto ya tiene la comisión de género, listo, estamos, ya está, ya cumplí, tenemos esto, puse un par de mujeres en el comité evaluador, chao. Claro, claro, sí, sí, sí. Y me Pero parece que, sí, sí, es como, Y como mirá, estabas diciendo recién, es para eh, cumplir, para que todo se vea lindo, o sea, por lo menos políticamente correcto, como dicen. claro, Eh, sí, nosotros, mirá, en el profesorado es absolutamente patriarcal, ¿no? Porque somos 5 profesores de física, pero claro. no se presentó nunca ninguna mujer. Tenemos una Mm, profesora ahora que se recibió desde la primera promoción, que entró con un proyecto de docentes nobles, mm, una sola profesora, se han recibido 4 y las tantas que vienen, por suerte, son casi todas mujeres. claro, eso Las está últimas 3 que se buenísimo. van a recibir son todas mujeres. Bueno, Pero la verdad es que no se presentó nadie. Está bien que estamos alejados y todo lo bueno, ¿no? Que es más claro, difícil, pero pero sí hay algo que pasa desde antes, ¿no? O sea, esto se refleja en los números. Hoy justo me contaban que justo teníamos una discusión de género en el almuerzo y les dije, bueno, ahora voy a ir a hablar de esto, pero por la cámara. Y me contaba que un profesor que está dando clase acá en física en La Plata, en el segundo año tiene una sola alumna. Entonces hay algo que está pasando. O sea, cuando yo cursé, no éramos muchísimas, pero qué sé yo, tenía compañeras, no muchas, pero tengo 2 o 3 que están en el sistema. De hecho, mi amiga está en la comisión de género, pero digo, cursé con ella. Y las diferencias las hemos visto en nuestra carrera un montón, ¿no? Nos conocemos hace 20 años, pero, y con respecto a los profesorados, sé que hace poco, pero para profesor en la facultad, el Departamento de Matemática de la UBA creo que llamó un concurso para profesora con la A, claro, para promover básicamente para que lo saque una mujer porque tiene un desbalance muy grande es uno de los primeros casos que yo conozco que haya pasado eso explícitamente, ¿no? Porque también es algo para discutir, hay mucha discusión con esto de los cupos, ¿no? claro. O esta sensación de me llaman porque necesitan una mujer en el panel. Yo igual creo que esos espacios hay que ocuparlos igual. O sea, ya está, yo voy igual. O sea, me llaman porque no importa y la ocupo porque creo que es importante para visibilizar y para hacer, digamos, para cambiar las cosas, porque, bueno, podemos discutir un montón sobre esto, ¿no? Porque también hay algo social que hace que por ahí no es lo mismo la manera en la que se presenta una mujer, vamos a decir, que se anima a presentarse, a pedir dar una charla, la manera en la que lo hace, que la que lo hace por ahí un varón que viene con privilegios históricos, ya de género, de clase, de lo que fuera, se para de otra manera. Como que hay muchas cosas para trabajar a muchos niveles y digo, en particular desde el alumnado, desde antes, ¿no? Desde el secundario, donde están trabajando ustedes, por eso creo que está buenísimo este tipo de cosas que hacen, porque ahí es el momento donde son, ¿no? Donde ya hay, me imagino que ustedes que trabajan con adolescentes lo ven mucho más que yo, como los sesgos de género están, pero me imagino que en el hueso directamente Sí, tatuados, ¿no? sí, sí, Y sí, eso sí, cómo influye en las elecciones de qué se va a hacer después, sí, sí, o sí. de qué se puede hacer, ¿no? Porque también yo creo que a veces hay implícito algo de que la capacidad, como no solo de lo que yo quiero hacer, pero sino de lo que yo soy buena o lo que podría ser buena para hacer, no sé cómo expresarlo, pero sí, sí, creo que sí, eso se entiende. se, Sí, se, sí. se nota bastante. Yo lo he visto en chicos más chicos, ¿no? Como esto que hay estudios sobre eso, ¿no es cierto? De ya a la poca edad, la diferencia entre, no sé, un nene algo lo hace bien y es porque se lo merece, una nena lo hace bien y es porque se esforzó un montón, Sí, claro, Sí, sí. sí. ¿no? O hay Como, que, Es, bueno, el tema de la meritocracia es muy fuerte en la mm, educación. claro, ¿Sí? sí, sí, Entonces, sí, sí, los pibes son inteligentes, las nenas se esfuerzan mucho.
Claro. Claro. Ese Y típico comentario. tal cual. Y además, incluso en la educación pública, el acceso no es equitativo desde muchos sentidos, ¿no? O sea, no solo de género, sino que es distinto si vos te tenés que tomar un tren, un colectivo y un monopatín para estar 3 horas para llegar a la universidad, que si, no sé, Te papi te vas en prestó auto, la claro, camioneta. exacto. Sí, sí, sí. O No, sea, sí se ve eso. Sí, eso hay eso como, me parece que hay muchas cosas para trabajar, pero sobre todo en estas cosas de los accesos, a veces la sensación que yo tengo es esta imagen, ¿no? Como si hay un cuadradito, entonces hay que pasar por ese cuadradito, pero el tema es que hay un montón de formas geométricas y claro. no pasás por el Y no, cuadradito. Y Sí, em, mirá, hace poquitito se hizo en la escuela, una de las escuelas en las que yo trabajo secundaria, se organizó un torneo de fútbol y hacían un torneo de fútbol mixto. mm, Entonces uno de los chicos que fue dice, bueno, dice, es mixto, pueden ser 3 mujeres y 2 varones. Y le digo, y los que no son mujeres ni varones, ¿qué hacemos? ¿No claro, juegan? claro. Y no hay. Bueno, no me complique, profe, si no hay, ya está. Y sabemos que hay. O sea que claro, los conocemos, pero por ellos, no, dicen, no me claro. Bueno, es que complique. el tema de las otras identidades de género está súper invisibilizado. Ustedes, de hecho, rescataron, ¿no? En su resumen a Fran Bubani, me parece, ¿no? La mencionaron, Ujú. pero es algo que notoriamente no se dice, no se trabaja, no, o sea, ¿no? Hoy en día podemos en el DNI poner una X, pero no puedes poner una X para presentarte al organismo público, por ejemplo, ¿no? Sí, O sí. sea, Claro. por Ahí, mira, decir algo. justo estabas también respondiendo en parte, que estaría bueno capaz que si podés complementar un poco más la respuesta. Ayer el doctor Colioni cerró la primera jornada, una charla muy interesante, y está en el chat de YouTube y pregunta si en los datos que vos presentás, que vos presentaste recién, ahí ya hay datos acerca de presencia o visibilidad de personas con identidades trans o no binarias. Me encanta esa pregunta porque me parece que tiene que estar esa información. La información, si ustedes buscan CONICET en cifras, así en Google, que lo van a ver que yo lo saqué de ahí, Sí, hombres, mujeres, es ya, así, hombres, mujeres. Y después, el relevamiento, vamos a decir que yo conté a mano en CONICET, lo hice por nombres, por eso decía nombres femeninos y O no, no, masculinos. claro. ya, Pero es todo binario. Y eso es algo también que no importa, aunque haya una sola persona, no eso no. importa, no tiene que ser. De hecho, la encuesta que se hizo desde la subcomisión de género, de la de Haciendo Ciencia en tiempos de COVID, eso, una de las cosas que cuando armaron el formulario fue justamente considerar otras identidades de género. Porque eso es, y por eso a la red esta que la habíamos puesto red de físicas, también después, ¿no? que en una slide ahí en la página se llamaba red de físicas y Ujú. después te lo cambiamos el nombre justamente porque esto es un aprendizaje, ¿no? Es algo que vamos Construyendo. trabajando y construyendo, porque por ahí primero esto, ¿no? Hicimos el taller de mujeres, qué sé yo, y después también nos empezamos a dar cuenta que hay que trabajar otras cosas, porque además yo creo, esta es una sensación completamente personal, que a veces también hablar de somos las mujeres que nos juntamos a hacer esto es cómodo, es muy funcional al sistema. Les damos un premio a las mujeres, ¿no? A mí siempre me causa gracia que uno de los premios grandes para físicas es el L'Oreal, que tiene nombre de Sí, marca de crema para la de cara. crema, sí, sí, Ay, sí, me causa, ¿no? sí. Es un premio, ojo, la gente que se lo saca es súper prestigioso No, y se sí, lo remerece un premio, pero bueno, pero el más allá nombre de no, eso, es muy feliz, es verdad eso. claro, pero bueno, claro, además de esto, bueno, de que la empresa está financiándolo, etcétera, pero al margen, hay algo con esto de los, ay, se me fue de la cabeza lo que está, así, que es cómodo, esto de las mujeres es como que no estamos entonces, como si fuéramos unas señoras que nos juntamos a tomar el té y hablar de este tema, y en realidad es algo que atraviesa a todo el mundo y es algo que va más allá de las mujeres. El tema de la inclusión es mucho más profundo de si hay nombres femeninos o masculinos. Y contestando esa pregunta, no hay datos en CONICET, no están separados por datos de personas no binarias, trans o etcétera. Los últimos datos de CONICET en cifras dicen hombres, mujeres. Y después, si vos te descargas, te puedes descargar la tabla de Excel de CONICET y es hombre-mujer, te dice, Hombre, mujer. hombre-mujer. Yo los que conté de exactas a manito era
fácil porque una lista de Excel, pero es hombre-mujer, como está puesto. No con identidades, que es algo que es súper importante que aparezca, ¿no? Y porque además, digo, no invisibilizar a nadie, como hacer la inclusión es como algo bastante más allá de decir que faltan mujeres, ¿no? Porque estamos, nos quedamos muy cortas si hacemos eso. Y además, como vuelvo a decir, me suena también que a veces cumplimos esa función, ¿no? De, bueno, acá están las mujeres, se juntan a tomar el té, se quejan un poco, bueno, les tiramos alguna cosa y listo. ¿No? Como que me parece que El hay año que algo viene ahí veremos. Claro. que hay que está bueno pinchar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, Bueno, yo, Luis, yo creo que como decía, me acuerdo que una vez le pregunté, ya que lo conoces al doctor Petrucci, estábamos hablando nosotros usábamos siempre que había que deconstruir, y él dice, no hay que deconstruir, hay que desnaturalizar. Claro, está Y la buenísimo. verdad es que sí, es que está naturalizado, como que es normal, lo normal es eso. Todo lo Pero, otro es, hay que luchar pero contra los además conservadores, digamos. es algo que nos pasa y es algo por ejemplo, nosotros desde la subcomisión también queremos trabajar, porque claro, cuando nos juntamos, la primera versión de el primer equipo de la subcomisión éramos, no sé cuántas, más o menos, 7, 8 mujeres, 3, 4 varones. Después, bueno, ahora justo en esta edición estamos solo mujeres, pero es como circunstancial, no es que no nos interesa trabajar con varones, pero también en un momento nos dimos cuenta que estamos todo el tiempo diciendo mujeres, ¿no? Y que hay otras identidades de género. O sea, lo ideal sería que en algún momento esto quede como una anécdota, ¿no? Y en la vida y todo el mundo pueda acceder con igualdad de oportunidades y demás, ¿no? Pero es complejo, eh, por eso va mucho más allá de las mujeres, mucho más allá y también, y la parte de inclusión, mucho más allá también de la sexogenérica, digamos, ¿no? Pero me parece que primer paso es decirlo, segundo paso hay que hacer cosas. Hay que tomar, y las cosas no solo, digo, hay cosas como que vienen de abajo, ¿no? Como esto de los movimientos de salir a la calle y de pedir cosas, y después tiene que venir desde la parte institucional. claro. Sí, sí, evidentemente, o sea, no puede ser, no se puede depender solamente de salgo a la calle y pido algo, sino tiene que haber una toma de conciencia desde distintos organismos para poder Sí, plantear soluciones. Eso sí, sí, desde ya. sí, sí. Y además estar como con atención, ¿no? Porque está todo esto es como este lavado rosa que se hace a veces en algunas Sí. cosas y por ahí si se mira con profundidad, lo que les mostraba, por eso aprovechamos para mostrar estos números recientes para decir, estos números no son de 2000 o del 2015 y después cambió todo, son del 2022. O sea, Sí, sí, sí. Sí, estaba viendo la progresión que estabas haciendo al principio en cuanto a la parte del acceso a la carrera y el, y ah, el, y el, ac- la tijera. claro, el de tijera, de poder recibirse. Yo me acuerdo cuando estudié allá mucho, bueno, estudiamos siempre, perdón, cuando estaba estudiando Sí, la sí, sí. carrera, allá lejos y hace tiempo, que era natural que en exactas de la UBA siempre en física ingresaban más mujeres que varones Ah, manteniendo, y disculpen sí, este sí, sí, sí. binarismo, ¿no? Sí, Em, pero evidentemente, y leyendo más o menos los años y leyendo también lo que estabas planteando, eh, ese techo de cristal que marcabas es de- no solamente existe, sino que es bastante, eh, 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 ¿cómo decirlo? Sólido en el sentido de que no hay manera. O sea, es, y, y seguía, o sea, no es que mis compañeras dejaban la carrera por algo, no, ellas iban avanzando, pero bueno, si se hubiera mantenido más o menos, los gráficos no serían esos. Pero tal cual. evidentemente ese techo de cristal existe, bueno, está bueno ponerlo en relevancia y también hacerlo notar. Creo que también es complicado hacer un cambio, no porque no se pueda, sino porque las instituciones ya tienen una trayectoria muy larga. Son cambios complicados para hacer, pero no por eso no se pueden dejar de intentar, ¿no? Desde ya. Totalmente. Es algo que no es instantáneo,
pero yo creo que es súper importante, o sea, si queremos para mí, ¿no? O para nosotros, una mejor ciencia tiene que ser una ciencia Claro. inclusiva. Más diversidad es mejor ciencia. Sí, sí, seguro. Entonces, tenemos que tener diferentes trayectorias, perspectivas, géneros, lugares de trabajo, temas de investigación, ¿no? Como para en todos los aspectos abrir esta diversidad. Pero sí, la meritocracia, el prestigio académico, Mm, esas cosas son muy fuertes y nos atraviesan sin que nos demos cuenta. O sea, nos sí. pasa muchísimo, ¿no? Constantemente. Y bueno, en particular, esto sí, lo de los gráficos tijera, a mí honestamente cuando estos justo los del gráfico tijera que les mostré, hay unos que los hice yo, ¿no? Los recientes. Y cuando armé el de exactas me sorprendió porque yo pensé que no iba a pasar eso en exactas. Como exactas son más o menos 2.500 personas en CONICET, no me imaginé que el desbalance iba a ser tan marcado, porque Claro. física es un grupo no muy grande dentro de ese, y sin embargo es Sí, evidente sí, 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 la es muy diferencia. bien. Es Sí, sí. indiscutible que solo, digamos, están parejos los números para asistente, que es el puesto más abajo, que además es el puesto donde hay que tener alguien que te dirige, y después se dispara la diferencia, y eso, bueno, como les decía, no es solo la diferencia de prestigio, hay una diferencia de económica y diferencia de acceso a distintas cosas. O sea, por ejemplo, para Claro, hacer, no sé, para presentarte un subsidio de reuniones científicas, tenés que ser, para pedirte un sabático, mínimo la categoría TERS 3, que es la independiente. Para dirigir sin permiso, tenés que ser adjunto para arriba. Para formar parte de ciertas comisiones de evaluación, o sea, también requisitos claro. académicos. Entonces, que además suman, ¿no? Porque además pasa eso, como vos estuviste, como vos dirigiste, ahora podés promocionar, entonces como que se vuelve una máquina donde siempre se premia a la misma gente. Y Y sí, esto es CONICET y un montón de aspectos de la vida donde podríamos charlar un montón, Sí, pero sí, digo, sí, ¿no? claro. Como que es ¿cómo es que le dicen? Eh, la palabra de Mateo, ¿no? Que se premia al que ya les fue bien. Ay, que ya le fue bien. Ah, claro. Y sí, mira, cuando salió el polimodal, Mm, que se implantó el polimodal en Provincia de Buenos Aires, bueno, acá en Chubut también, los cursos salieron para adaptarse al polimodal a todas las personas que estaban ejerciendo. claro. Y resulta que cuando llamaban a concurso después, decían, no, pero no hiciste el curso, pero sí no estaba trabajando. Y Claro, bueno, entonces claro, no podés. claro. pero, pero el curso era nada más para los que estaban ejerciendo. O sea, ese se enfermó y el que viene no puede cubrir porque no hizo el Claro. curso. No, ni claro. idea. ¿Viste? Eso se da bastante. Sí, sí, pero además Lamentablemente, en la educación, digamos, una de las cosas que cuando tuvimos esta reunión con la gente de planificación, que yo en ese momento sí fui a esa reunión, yo estuve presente, una de las cosas que nos planteaban es que hay ciertas cosas que, digamos, yo creo que es una respuesta cómoda igual de parte de CONICET, pero también es entendible que hay cosas que pasan en partes anteriores. CONICET empieza cuando vos ya, para empezar, tenés que estar por recibirte cuando te presentas a una beca, cuando inicias tu etapa de investigación. Claro. Entonces, hay cosas que están pasando antes, esto de que como que no se presenten nombres femeninos, mujeres y disidencias de género para las becas, o para los cargos de profe, o para lo que sea, hay algo que está pasando antes. Podemos preguntarnos si realmente, ¿no? A veces hay gente que pregunta, ¿y por qué quiero que haya más? O sea, ¿cuál es el problema con que haya, no sé, mayoría de varones cis heterosexuales, como básicamente es lo que pasa en todos lados, porque estamos Mm, atravesados por el patriarcado? Hay gente que por ahí te pregunta eso. Mi respuesta a eso es lo que les dije antes. La diversidad en género, por ejemplo, es una más de todas las diversidades que hacen a una mejor construcción colectiva. Que bueno, también esta es otra cosa que se discute, ¿no? La evaluación es individual, pero el trabajo es colectivo, pero eso se invisibiliza muchísimo en estas etapas de evaluación. O sea, yo me claro. acuerdo yo en particular cuando me presenté a mi promoción, les digo la verdad, yo cuando una tiene como que defender por qué te presentas. Y yo dije, voy a pensar como un varón.
y puse yo, ¿no? Y me causó gracia de mí misma, pero dije, porque es como raro, ¿no? Esto de venderse por un lado. Y como diciendo estas cosas que me parecen a veces, ¿no? Bueno, yo hice esta parte, qué sé yo. O sea, me parece que está bueno para problematizar, pero no Total. para, me parece que no bajar los brazos, ¿no? No pensar, bueno, ya está, entonces listo. No voy a estudiar física porque esto es un horror. Hay un montón de gente que está ¿no? interesada en que estas cosas cambien. Y me parece que además haciendo es como se cambian. Si nos vamos, nos corremos y demás, entonces esto va a seguir igual. Claro. Necesitamos más diversidad en este tipo de espacios para empujar, para cambiar cosas y para generar espacios nuevos. Sí, sí. Bueno, no sé, Leonardo, si vos tenés alguna otra pregunta. No, Ahí en el chat, surgió, ahí acotó sí, Enrique una cosa que dice que, que a lo que nos estamos refiriendo es el efecto Pigmalión, Ah, ok, de la, gracias. ¿sí? claro. De la predicción autocumplida, ¿no? Muchas gracias. Sí. No, te decía, Leo, si no sé si tenés alguna otra pregunta, yo No, fue lo no. único que leí, fue eso. eh, No, no, por mi parte agradecer profundamente a la doctora que, bueno, realmente nos deja un montón de cosas para pensar. Estaría bueno después, por favor, si podés pasarnos todos, están los links en la charla y van a quedar grabados, eso desde ya. Pero ¿Querés si que te pase tenés algún la charla? listado, no, si tenés algún listado con los links para poder acceder que van figurando en la charla, Ah, eh, sí, ¿sí? sí, 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 Después se sí. los podés pasar a Luis, así podemos también compartirlo eh, con nuestros estudiantes Sí, por y, supuesto, les y paso, no, si quieren no les solamente paso con el el link. profesorado de física, sino con el profesorado en general, porque me Sí, parece que y trasciende un poquito más allá, si bien es una muestra, el tema trasciende este ámbito directamente. buenísimo. Sí, les paso los links, les paso la presentación y nosotros el link de la página, todo, siempre estamos dispuestas a comunicarnos, a tejer lazos, nos parece re importante. Para mí, además, yo justo estoy cerrando mi ciclo en la subcomisión, así que les agradezco muchísimo la posibilidad de dar esta charla. Para mí significa a nivel personal un montón. Realmente está bueno poder representar a la subcomisión en este espacio. Y además cuando vi el libro de resúmenes que armaron me encantó. Buenísimo que poder estar también ahí y cualquier otra cosa que les sirva de información que les podemos brindar o dónde buscar, obviamente lo único que tienen que hacer es escribirnos, no hay problema. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, No, por ya, favor, muchísimas gracias. Y muchas bueno, gracias. seguramente te vamos a molestar en alguna otra Sí, eso oportunidad, porque seguro. si No hay hay algo que nos problema. destaca, Eso que somos seguro. bastante molestos, digamos. Yo creo que hay que molestar. Yo creo que en este sistema hay que molestar. O sea, si no molestamos, estamos siendo muy funcionales a lo que está pasando. Y lo que está pasando no está bueno, así que hay que molestar. Buenísimo. Bueno, Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. bueno, Adiós. muchísimas gracias. Muy amable, hasta Ha sido un luego. gusto, ¿eh?